Bueno, pues nos encontramos con Claudia Valle, guía turística, y precisamente el turismo es uno de los sectores que ahora mismo pues peor está acogiendo toda esta temporada a raíz de la pandemia del coronavirus. Claudia, cuéntanos, ¿en qué circunstancias profesionales te encontrabas en el momento en que se decretó el estado de alarma y cómo fueron esos primeros meses? Bueno, pues como bien dice, como guía turística, la mayoría de los guías de turismo de Andalucía, de Ronda, de España, somos autónomos y bueno, me encontraba en esa situación de autonomía, de tener una cartera ya de clientes y un montón de grupos preparados, pues prácticamente era temporada alta, que eran los meses de mayo, junio, un poco, y ya pues todos esos grupos cancelaron. Incluso tuvimos el problema de que las cancelaciones comenzaron incluso antes del estado de alarma, porque ya la gente había escuchado lo que pasaba en China, en Italia, mucho turismo asiático que viene a la ciudad, entonces empezaron a cancelar grupos y perfectamente hemos podido perder el 70 al 80% de la facturación anual. Entonces la verdad es que es un problema grave el que estamos sufriendo, sobre todo los autónomos, que tenemos que seguir pagando a pesar de bueno, las ciertas medidas que han tomado el gobierno para nosotros, ayuda, cancelación o posponer los pagos de autónomos, las cuotas de autónomos, pero aún así es una problemática bastante grave. ¿Y cómo valoras esas medidas de las que hablas del gobierno y que ha puesto en marcha también para aliviar un poco esa carga económica que precisamente los autónomos habéis pasado? Pues claro, hablando de los autónomos, que en el ámbito en el que yo me encuentro, pues la verdad es que la ayuda que estamos recibiendo la veo correcta, porque por lo menos tenemos ese ingreso mínimo mensual, o por lo menos hasta que dure el estado de alarma, pero el problema está en que nuestro problema, el de los guías turísticos, el del sector del turismo en general, es uno de los últimos que se va recuperando. Y ya hablando de mi gremio, del de los guías de turismo, creo que va a ser de los últimos. Y claro, cuando acabe este estado de alarma nosotros vamos a seguir en las mismas, vamos a tener que volver a pagar ese autónomo, aunque estos meses no lo hemos estado pagando, y encima dejamos de percibir esa ayuda. Por lo tanto, el problema va a seguir ahí y yo espero que este gobierno, que bueno, como ha sido algo nuevo para todos, porque es algo que no ha ocurrido anteriormente, pues aciertos, errores, lo que ha ocurrido durante esta pandemia en cuanto a las medidas que se han ido tomando sanitarias y económicas, yo espero que hagan una modificación y que puedan a lo mejor para ciertos sectores o ciertos gremios o para esos autónomos de la pequeña empresa también, que les sigan percibiendo esa ayuda, porque yo creo que el pequeño comercio, los que ya no han cerrado, porque hay muchos que han tenido que cerrar debido a esta pandemia, pues que se puedan recuperar poco a poco y hasta que no se normalice o tengamos esta nueva normalidad equilibrada o controlada, pues que sigan percibiendo esa ayuda. Bueno, cuando hablamos del turismo, uno de los factores que más ayuda a impulsarlo pues son las campañas de promoción turística, ¿no? Precisamente desde el Ayuntamiento de Ronda, desde esa empresa pública de turismo, desde Turismo de Ronda se ha impulsado una campaña en la que tú también has participado. Sí. ¿Y cómo valoras este tipo de medidas para impulsar poco a poco ese turismo? ¿Qué papel crees que juega la promoción de cara a tratar de potenciar, aunque en la medida de lo posible, esas posibles reservas para los meses venideros? Pues la verdad es que la promoción turística que está haciendo Turismo de Ronda es magnífica, porque está haciendo, además de una promoción de la ciudad, una publicidad a todas aquellas empresas turísticas de la ciudad, que son, ya digo, las que más tarde se van a ir recuperando: restaurantes, hoteles, de actividad, naturaleza, de visitas guiadas, como los guías de turismo. Entonces la promoción, desde mi punto de vista, está siendo muy buena. Aparte, ya digo, están colaborando muchísimas empresas de Ronda, es muy bueno esto, y además desde ya en ámbito regional, desde la Junta de Andalucía, han puesto en marcha unos certificados que se pueden obtener a través de este organismo, que es una declaración responsable de que tu empresa o tú como autónomo tienes esa seguridad, o tu actividad es segura para realizarla en cuanto a, en mi caso, a la visita guiada, pues que tenemos todas esas medidas tomadas. Entonces, ese certificado, esa declaración responsable firmada por cada uno de los empresarios o autónomos, te da un código QR, un código BIDI, que tú escaneas, el visitante lo escanea y te lleva a una página personal de tu perfil como empresa segura. Entonces, eso es una prueba de que Andalucía es segura, de que Ronda es segura, pues muchos de los empresarios autónomos de Ronda ya la tenemos, y entonces es lo que necesitamos hacer, darle confianza al turista, al visitante, a que venga a nuestra ciudad y a Andalucía,
y que nosotros somos seguros y que estamos preparados y que Ronda te espera. Y bueno, precisamente cuando hablábamos con Nuria Rodríguez, la delegada provincial de turismo, nos decía que Ronda tenía la ventaja de ser un espacio natural y que los espacios naturales contaban con esa garantía o con esa seguridad de ser espacios libres de coronavirus y en los que el virus no podía encontrar su caldo de cultivo, ¿no?, de propagación. ¿Crees que el hecho de que Ronda tenga estas características del entorno puede favorecer en mayor medida esa mayor reserva o esa confianza de los turistas más que en núcleos más urbanos, por ejemplo? Efectivamente, hemos coincidido muchos compañeros cuando hemos hablado de esto, de Ronda, el entorno natural, de lo rural, de la serranía. Hoy día, con esta pandemia que hemos tenido, esta nueva normalidad que se está implementando, está comenzando a andar, la gente está buscando lugares de naturaleza, turismo rural. ¿Por qué? Porque no hay aglomeración de gente, son lugares apartados de ciudades. Entonces Ronda, rodeado de 3 parques naturales, en el medio de la serranía de Ronda, pues tiene una ubicación perfecta para la realización de este turismo rural, de este turismo natural, y si se alojan en pueblecitos cercanos, de aquí de la serranía, o en casas rurales, en hoteles rurales, pueden venir a Ronda para pasar el día. Por desgracia es una de las problemáticas de que Ronda siempre ha sido turismo de un día, pero bueno, entre lo malo siempre se puede encontrar la pequeña luz de que pueden venir, aunque sea a echar el día, a pasar el día, a consumir en negocios locales, en restaurantes, los hoteles, algunos pernoctan también. Entonces, poco a poco yo creo que, vamos, yo quiero ser más optimista de lo que pensábamos al principio de todo este problema. Por eso, porque la gente va a optar por la naturaleza, por el turismo rural, más que las grandes ciudades. Y Ronda en ese aspecto tiene ventaja por la ubicación geográfica que tiene. Bueno, Claudia, sí que es cierto que Ronda se ha enfocado también mucho al turismo extranjero, ¿no?, internacional. De hecho, es el mayor porcentaje de turismo que atrae Ronda. Suele proceder, como bien comentabas antes, de países asiáticos o también de Estados Unidos, de ciudades europeas. ¿Crees que ahora, bueno, estamos en la fase 3 y con esa movilidad interprovincial, ahora toca apelar un poco más al turista de nuestro entorno, ¿no?, de la comunidad autónoma, de Andalucía? ¿Crees que ahora se va a centrar un poco más ese tipo de campañas de promoción en el turista nacional? ¿Crees que se van a potenciar más esfuerzos en ese perfil de turista? Hombre, yo creo que ahora mismo deberíamos enfocarnos en el turismo nacional, por el que inminentemente va a llegar, debido a los problemas de movilidad. De todas maneras, ya sabemos que el 1 de julio se abren las fronteras, que puede venir turismo extranjero. Ya han anulado, han quitado ese requisito de que tenían que estar 2 semanas de cuarentena, cosa que a mí me parecía verdaderamente difícil. Nadie puede permitirse estar 2 semanas en un hotel sin salir para después comenzar tus vacaciones en ese país. Y además deberíamos de hacer, lo estamos haciendo además, una promoción para el turismo nacional, de todas las regiones de España, turismo regional en Andalucía. Se están creando muchos hashtags o muchas etiquetas en el mundo de las redes sociales para promover el turismo en España, aunque sí es verdad que ahora que abren las fronteras el 1 de julio, probablemente el principal turismo que vamos a tener desde el extranjero va a ser europeo, debido a que las fronteras se van a abrir para Inglaterra, Francia, Portugal. Entonces vamos a poder tener ese turismo extranjero, pero por ahora podemos olvidarnos un poco del turismo estadounidense, americano en general y asiático. Sobre todo el asiático, porque también es muy estacional, vienen en ciertos meses al año, pero además con toda esta problemática y encima ha sido como el foco de toda esta problemática, pues creo que va a estar un poco más va a disminuir un poquito más ese tipo de turismo y vamos a dedicarnos más al nacional y al extranjero más próximo, que tenemos que empezar a rodar el 1 de julio. Bueno, estos días de momento, y aunque ya estamos en fase 3 y ya se permite la apertura de museos y de monumentos, Ronda en ese sentido todavía está un poco paralizada. De algunas formaciones, como por ejemplo Contigo Ronda, pues se ha pedido a la delegada de turismo que desde ya comiencen a abrirse las puertas de los monumentos, de los museos, para poder reactivar un poco ya esa actividad, y aunque ya no se puedan atender a turistas evidentemente al nivel que se hacían antes, pues sí que puede favorecer, ¿no?, a la hora de los preparativos y de cómo acondicionar las instalaciones. ¿Crees que sería oportuno ya empezar a abrir las puertas de monumentos y museos? Yo creo que si ya les ha dado tiempo a tomar las medidas pertinentes, tanto en seguridad e higiene en estos puntos, en estos museos y monumentos, yo creo que ya
se deberían de haber abierto esos museos y monumentos como han hecho en otros tantos sitios. Pongamos Madrid, que ha estado siempre un poco más rezagado en cuanto a las fases y tiene abiertos algunos ya museos, etcétera. Entonces Ronda, que no tiene contagio, que lleva más de 2 semanas sin ningún positivo por COVID en la serranía, yo creo que ya se podrían abrir, si es que es verdad que se han tomado ya por lo menos tiempo, se ha tenido de tomar esas medidas y deberían hacerlo ya para que cuanto antes se reactive la actividad turística en general. Y bueno, ¿cómo se prevé el verano? Y en concreto para los guías turísticos, ¿cuándo se prevé que comience a haber reservas y qué expectativas hay de cómo se va a dar el resto del año? Que ya sabemos que va a ser complicado, pero ¿qué es lo que habláis entre vosotros? ¿Cuál es la tónica general? La tónica general es que, hablando en plata, damos por perdido el año, por así decirlo. Como ya te he dicho, con esta pandemia el 70 al 80% de la facturación anual, la hemos perdido. Entonces, el verano, por regla general, en cuanto a visitas turísticas, suele ser un poco más flojo, los meses de junio, julio, mediados de agosto, por el calor que suele hacer en Ronda, etcétera, aunque no deja de ser unos meses perfectos para visitarlo, pero siempre tenemos esa disminución en cuanto al turismo. Pero agosto, finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre suelen ser meses muy buenos, estarán ya más alejados de este foco que ya vemos que poco a poco se va normalizando y queremos ser optimistas pensando que ya a partir de septiembre, octubre, noviembre y final de año, esos puentes de diciembre, pues vamos a tener, aparte será prácticamente un turismo nacional por esos puentes que tenemos en diciembre y somos optimistas en cuanto a final de año, pero el verano está un poco cogido con pinzas, no sabemos seguro qué puede ocurrir, lo mismo pueden entrar visitas, reservas, que nos quedamos, pues igual que estos 3 meses, totalmente parados. Bueno, pues esperemos que desde las administraciones exista esa sensibilidad para con vosotros y para con el sector y poco a poco podamos ir remontando, porque se ve que la situación va a ser complicada. Pues muchas gracias por darnos voz en este medio y esperamos exactamente lo mismo, que poco a poco esto se remonte, somos más optimistas de lo que éramos al principio, visto la evolución de todo esto, y esperamos que pronto remonte no solo el turismo, sino todos los sectores económicos de la ciudad, de Andalucía y del país, que todo esto pase cuanto antes para todo el mundo.